Muy pero muy buenos días, comenzamos un nuevo análisis para el día de hoy. Tenemos por el momento una hermosa lateralización, pero creo que el mercado nos está dejando varias cuestiones interesantes. Primero que nada, mencionar esto que tuvimos durante el día de ayer. Si recuerdan, ayer estábamos más o menos por este nivel de acá, justamente previo a esta caída que estuvimos acá. Y después, durante las primeras horas del día, fíjense que tuvimos una caída rápida, recuperación, nueva caída y ahora estamos teniendo una nueva recuperación. Si recuerdan, ayer estábamos mencionando que estábamos en una gran caída y yo les decía, en caso de caer, lo más lógico sería que no caiga mucho. ¿Sí? Incluso puede recuperar, puede lateralizar o puede, ¿por qué no?, hacer incluso este movimiento hasta que va y quizás ahí continuar con su movimiento de caída. Esto es un poco lo que estábamos mencionando en el día de ayer. Pero también les decía, ok, en caso de que finalmente decida caer, es decir, creo que estamos más o menos por acá, la caída muy probablemente no sea muy grande. Y eso iba a ser lo más lógico y fue lo que finalmente sucedió. Tuvimos una intención rápida de corrección, tuvimos una intención de recuperación y después rápidamente comenzó a lateralizar. ¿Por qué sucedía esto? ¿Por qué era lo más lógico que sucediera? Y por el gran movimiento que habíamos tenido. Si recuerdan, ese gran movimiento que nos había hecho primero una gran subida hasta la zona de los 90.000, automáticamente ven un desplome nuevamente hasta la zona de los 87.500, 87.600, creo que estábamos en el día de ayer. Y lo más lógico era que el mercado recupere un poco de, como yo suelo decir, reequilibrio en el precio. Eso es lo más lógico, porque no puede haber una caída permanente sin tener siquiera una reorganización en el precio. Entonces, esto que está sucediendo es lo más lógico que debe suceder. Ahora bien, ahora viene la parte más interesante. Esto es un poco lo que yo les decía ayer. Ahora, una vez que ya se desarrolla por completo, viene la parte más linda, porque ya tenemos bastante desarrollo en el precio como para poder llegar a por lo menos empezar a definir qué es lo que podría llegar a suceder. En primera instancia nos encontramos justamente en este soporte, no sé si recuerda, habíamos marcado este soporte de acá, habíamos marcado también el soporte en 4 horas que teníamos acá. Entonces, lo más lógico era, en caso de intentar romperlo, por lo menos estar solamente un instante de caída, recuperación, y es un poco lo que estamos viendo en este exacto momento. Ahora sí, dicho eso, pasemos un poco, como siempre, al gráfico mensual. Con respecto al mensual, acá no ha cambiado absolutamente nada, falta un día y 14 horas para que esta vela termine, pero por lo pronto el gráfico mensual, aunque parezca feo, aunque parezca bajista, aunque parezca horrible, disculpe, el mercado está diciendo que no tiene tantas intenciones de caída por el momento. La realidad es que en este exacto momento nos encontramos en un momento de indecisión, en un mes de indecisión, en un momento en el que el mercado quizás, según el MACD, debería estar cayendo, pero no lo está haciendo, lo cual es positivo. ¿Qué es lo más importante? Falta un día y 14 horas, como ya decíamos. ¿Qué es lo más importante que debe suceder para el mes de enero? ¿Sí? Lo vamos a ir anticipando. Lo más importante para el mes de enero es que en enero, obviamente, supongamos que cierre acá. Sí, vamos a inventarnos. En enero, obviamente, la vela abriría acá. Porque recuerden que esto más que nada para quien no lo tenga tan claro, cuando cierra una vela, inmediatamente la vela siguiente comienza en el mismo lugar en donde fue el cierre de esta vela. Por ejemplo, fíjense, esta vela roja terminó acá, porque si no, no sería roja, e inmediatamente en el mismo lugar comenzó la vela verde que después terminó acá arriba. ¿Sí? Entonces fíjense cómo termina. Cuando termina una, empieza la que sigue. Cuando termina una, empieza la que sigue. Cuando termina una, empieza la que sigue. ¿Sí? Y acá la misma situación. Supongamos que termina acá esta vela y acá empieza la siguiente. ¿Qué es lo más importante? Que bueno, claramente que el precio no rompa esta zona de mínimos que tuvimos acá, porque ahí estaríamos rompiendo la indecisión con una vela bajista. Entonces ahí viene una problemática en sí que viene a romper puntualmente esta intención de indecisión. Eso sería lo más peligroso para enero, ¿sí? Porque si eso sucede, ahí sí el mercado estaría considerando que, que el precio está relativamente caro y en esa indecisión estaría ganando el mercado bajista. ¿Sí? Obviamente esto
recién comienza, como les digo, falta mucho por delante, pero está bueno por lo menos para que ustedes vayan teniendo esas perspectivas. Entonces, por lo pronto, indecisión en la vela mensual. Eso es positivo para quienes buscan intenciones alcistas del mercado. Veremos a ver si el mercado tiene la fuerza suficiente como para poder cerrarlo de la mejor manera. Estamos en 88.000 en este exacto momento. En caso de que en estas 10 y 14 horas recupere, supongamos que llega a subir el mercado y nos deja por encima de la zona de los 90.000, vamos a poner 91.000, más o menos por acá. Esto no cambia tampoco la perspectiva, esto sigue siendo indecisión. Va a ser un poco de intención alcista en cierta forma y un poco así por una cuestión de que dejaría una mecha considerablemente grande, ¿sí? Pero no deja de ser indecisión, es una realidad. El mercado comienza y termina prácticamente en el mismo lugar. Entonces, por lo pronto, cerrar por la zona de los 90, 91 mil tampoco cambia el panorama. El mercado debería cerrar bastante por encima, es decir, en las próximas horas, cada día y 14 horas debería cerrar por encima de la zona de los 93, 94 mil dólares como para poder creer que esto tenga intenciones alcistas para los siguientes días. ¿Sí? Veremos a ver qué es lo que pasa igual, ¿no? Pasemos ahora sí, gráfico semanal. En el respecto del semanal, acá seguimos un poco la misma perspectiva que estábamos hablando en el día de ayer. Acá no ha cambiado nada, sigue siendo el mismo lateral. Es increíble esa indecisión que está teniendo en la semana. Lo lindo de todo esto es que se puede aprovechar en temporalidades más bajas. Si ves un lateral tan grande en el semanal, puedes aprovechar muy bien dentro de las gráficas horarias, e incluso en 15 minutos puedes aprovechar subidas, puedes aprovechar bajadas, subidas, bajadas. Es una de las partes más lindas que tiene este mercado cuando encontrás una claridad en este tipo de situaciones. Ahora bien, con respecto a ello, lo mencionado en el día de ayer también, estamos teniendo una debilidad en la parte bajista, que es lo mismo aparición de fuerza alcista, pero el mercado no está subiendo. Eso debe solventarse sí o sí en lo que resta de estos siguientes días. Faltan 5 días y 14 horas. Si finalmente logra aparecer la fuerza alcista, esto claramente sería extremadamente positivo e incluso podría dejarnos, ¿por qué no?, en la zona de los 95, 94 mil dólares. Y ya si finalmente esa intención alcista prioriza un poco más este movimiento que estamos teniendo gracias al MACD, ¿por qué no venir a buscar la zona de 97, 98, incluso 100 mil dólares? Obviamente eso debe suceder si y solo si finalmente esta intención de pérdida de fuerza bajista o lo que es lo mismo, aparición de fuerza alcista, se da finalmente en el precio, lo cual hasta el momento no está sucediendo. Y si no está sucediendo, lo peor que podría pasar es que finalmente el mercado muestre debilidad en el transcurso de los 5 días y 14 horas que faltan. Y ahí sí, volver a teñir de rojo fuerte ese magne, y eso sería lo peor que podría pasar en el mercado en cuanto a condiciones, porque volvería a aparecer la presión bajista gracias a que esa intención de recuperación no fue suficiente y el mercado claramente se lo podría llegar a tomar mal. Entonces mucho, pero mucho cuidado con ello. Bien, ahora bien, dentro de todo este lateral ya hemos estado hablando bastante que estamos incluso dentro de un nuevo lateral, micro lateral o pequeño lateral, dentro del propio gran lateral. Ese gran lateral que estamos teniendo en gráfico diario también nos puede servir a nosotros para entender qué es lo que está sucediendo en pequeñas temporalidades. Esta gran freno o este gran pequeño caída y freno que tuvimos en el día de ayer se explica rápidamente por todo esto que tenemos acá. Estamos en una zona de soporte. La zona de 87 mil dólares aproximadamente es una zona de soporte muy fuerte. De hecho, fíjense, yo no se los muestro normalmente, pero vamos a tratar de ampliarlo lo más posible. Incluso, vamos a ver si lo podemos dejar en el semanal. Lo vamos a dejar acá mismo, lo dejamos. Fíjense, imaginemos que vamos a agarrar todo el gran lateral que estábamos teniendo inicialmente. ¿Sí? Este es el lateral que habíamos marcado en el gráfico semanal. ¿Sí? Y le voy a trazar un perfil de volumen desde el principio del movimiento, supongamos por acá, hasta el movimiento actual. Y fíjense a dónde se encuentra la mayor presión en cuanto al precio.
La zona de 87.000 dólares, tal cual como lo estamos mencionando, es una zona extremadamente fuerte. ¿Cómo se explica esto? Más que nada para quien no haya utilizado nunca el perfil de volumen, sino obviamente ya saben que yo siempre trato de subirle bastante info en mi canal de Instagram y hace poquito subí información sobre el perfil de volumen, así que los invito por supuesto a verlo si es que no lo vieron. Pero de hecho, dicho de forma muy rápida, fíjense que aquí esto tiene como picos, ¿sí? Este pico, tiene este pico y este pico. ¿Sí? Esto es lo que nos demuestra que hay uno más pequeño. Esto lo que nos muestra es a dónde estuvo la mayor cantidad de contratos ejecutados, pero no en cuestión de tiempo, sino en cuestión de precio. La mayor cantidad de contratos ejecutados, fíjense, es donde está el pico más grande. Este es el más grande de todos, ¿no? Y ahí se traza una línea que no sé si la vieron, yo la voy a borrar el que dice yo. Es esta línea que está acá, que se conoce como POC. El POC es el Point of Control, punto de control, que es donde el mercado considera que es el mejor precio disponible dentro de todo el rango tomado. Entonces, es puntualmente la zona donde se encuentra normalmente el mayor precio y la mayor interacción de contratos. Por eso es que estamos teniendo tanta lateralización en caso de acá. ¿Qué es lo más valioso? Lo más valioso sería mantenernos por encima del POC para poder crear alguna recuperación. Si finalmente el mercado logra romper el POC, es decir, logra romper este nivel, finalmente las intenciones bajistas van a ir apareciendo poco a poco. Entonces, lo que está sucediendo puntualmente con el precio es estar justamente esa pelea completa dentro de esta zona. En caso de que finalmente el precio logre recuperar, sorpresa para nadie, ¿a dónde está la siguiente gran zona? Fíjense, acá y acá. ¿Y esto dónde es? La zona de 90.000, la zona máxima de lo que estamos hablando nosotros, nuestro lateral. Fíjense, parte baja, parte alta, esto que tenemos acá es el lateral que estamos teniendo actualmente en gráfico diario. Muy prolijo todo el movimiento que está haciendo, pero muy prolijo. Pero más allá de todo eso, también importante, yo menciono con respecto al perfil de volumen, no es solamente estos picos que tienen acá, sino también estos vallecitos, estas bases, como le quieran llamar ustedes, estos valles que tienen acá, porque esto significa que no hay tanto, cuanto más pequeños sean esos valles, no hay tanto interés en el precio de poder mantenerse en ese nivel. Fíjense, esto es un valle, acá es que se encuentra entre un pico y un pico, al precio le interesa estar acá y acá, no le interesa estar en el valle. Por eso es que en el valle, como lo pueden ver, el precio pasa rápidamente y no se detiene en esos momentos. Así se puede interpretar muy rápidamente un perfil de volumen. ¿Sí? Entonces, el mercado está muy pero muy prolijo interpretando estos movimientos, ¿sí? Entonces, nos podría dejar muy claro sobre este movimiento actual que está haciendo. Saquemos ahora sí, bueno, vamos a dejarlo un poquito más este lateral. Entender que este momento que estamos pasando con el lateral es muy grande, no solamente por el propio lateral en sí, sino en caso de que finalmente ocurra una ruptura. Si finalmente el mercado terminara cayendo y rompiera este lateral, o lo que es lo mismo, ¿por qué no? Esta estructura que habíamos marcado acá, no solamente estaría rompiendo la estructura en sí, sino también estaría rompiendo el lateral del cual estamos hablando, el lateral tan importante que es el mismo incluso que mantiene la mayor cantidad de contratos ejecutados. Por lo tanto, estaremos rompiendo una zona muy pero muy valiosa en caso de romperlo a la baja, lo cual podría acentuar claramente el por qué no venir a buscar la zona de 84.000 dólares. Y como vieron, la zona de 84.000 dólares no era una gran cantidad de contratos. Había contratos, sí, por supuesto, es importante, ¿por qué no? Pero ¿por qué no también venir a buscar la zona de 80.000? Porque ya se pierden niveles muy pero muy valiosos con la pérdida de este que tenemos acá. Ahora bien, si finalmente también, como les decía recién, el mercado logra recuperar fuerza e incluso superar la zona de los 90.000 dólares, 90.500 aproximadamente, que es donde teníamos el siguiente punto, no solamente estamos rompiendo la zona de resistencia de este canal y nada más, sino que también estamos rompiendo una zona de muchísimos contratos, lo cual incrementa muchísimo la posibilidad de venir a buscar ya siguientemente la zona de los 93-94 mil dólares, prácticamente
sin detenernos. Entonces es muy valioso lo que está sucediendo en este momento y dentro de este lateral que tenemos acá. Está buenísimo poder entender que el lateral se puede operar. Esto está claro. Todo lo tenemos en cuenta, yo lo tengo en cuenta y por eso lo puedo aprovechar muchísimo a todos estos movimientos y pude aprovechar la subida, pude aprovechar la bajada. Pero más allá de la subida y la bajada que después se pueden aprovechar dentro del propio lateral, estar muy presentes y estar muy atentos de que la ruptura de este lateral puede ser clave para mostrar el siguiente gran movimiento en Bitcoin. La romper la zona de los 90.000 nos puede llevar tranquilamente, digo 90.000, no va a ser 90.000, va a ser 90.500 aproximadamente, pero romper incluso la zona de 91.000 nos va a llevar tranquilamente a la zona de los 94 sin ningún problema. Ahora, romper la zona de los 87, 86, 500 nos puede llevar tranquilamente a la zona de 84. Simplemente por algo tan técnico como es un perfil de volumen. Bien, dicho todo esto, volvamos un poquito a nuestro análisis. Pasemos a temporalidad de 4 horas. Lo que mencionábamos recién, fíjense, esta zona de soporte sigue estando presente. Es importante mencionar que hasta el momento, por más que haya habido una intención de quiebre, no se ha quebrado. Lo hemos mencionado también por toda esta estructura que tenemos aquí, la zona del soporte de nuestro gran lateral. Esto sigue estando presente, ha contactado e inmediatamente se ha vuelto a meter dentro del propio soporte, así que esto es positivo para esta intención alcista que está teniendo el soporte. Al mismo tiempo, en temporalidad de 4 horas estamos teniendo debilidad de lo que es la presión bajista, lo cual podría llegar a mostrar presión alcista nuevamente. ¿Y por qué no venir a buscar la parte alta hasta la zona de los 90.000 nuevamente, 89.500 aproximadamente? ¿Por qué? Porque es la parte donde otra vez vamos a encontrar ese freno y otra vez vamos a encontrar la parte alta de nuestro lateral. Esta presión alcista, por así decirlo, que estamos teniendo, que no es presión alcista, sino que es pérdida de presión bajista, porque todavía estamos en el lado bajista, ¿es fuerte todavía? ¿O es fuerte? La realidad es que no. ¿Por qué? ¿Cómo nos damos cuenta que esta presión que está viendo esta intención alcista que está queriendo aparecer es débil? Muy simple, por la forma en donde se encuentran estas líneas del MACD. Si estas líneas del MACD estuviesen, digo la verde y la naranja, estuviesen más abajo, ¿sí? Vamos a hacer una cosa así. Si estuviesen más abajo a esta altura, como estuvo acá, esto sí podría estar hablando de una fuerza, una aparición de fuerza alcista o pérdida de fuerza bajista que sea considerablemente fuerte. Como las líneas se encuentran pegadas a la línea del cero, esta presión alcista es débil. Así no pierdan ese enfoque. Por lo tanto, sí, prácticamente esto se puede explicar muy sencillo con la presión del lateral que estamos teniendo. Estamos en un lateral, estamos teniendo tanto presión alcista como bajista, lo que está haciendo es que estas líneas se encuentren y se mantengan en la línea del cero. Pasemos finalmente a temporalidad de 1 hora, que es un poco lo que estamos teniendo en este exacto momento. Tuvimos una pequeña recuperación después del rompimiento de una hermosa zona de divergencias. Fíjense, este es el mínimo con este mínimo, mínimos iguales. Este es el mínimo y este es el mínimo, mínimos ascendentes. Cuando hay, esto se conoce como divergencias alcista oculta, cuando hay mínimos iguales, pero el MACD se encuentra subiendo, es una divergencia alcista oculta. ¿Qué es lo que podemos esperar? Que el precio suba. ¿Qué fue lo que sucedió con el precio? Subió. Muy, pero muy prolijo lo que hizo durante este movimiento. ¿Qué es lo estamos teniendo en este exacto momento un freno? Es por esta cuestión que tenemos nuevamente acá. Fíjense, estamos frenando en la zona de los 88.000 dólares. Lo voy a tratar de extender. Va a ser un poquito más prolijo. A través de una línea. Ahí estamos. Esa línea verde es la zona de freno de la cual estamos dejando marcada. ¿Tiene sentido un freno en la zona de 88.000 dólares? Fíjense la cantidad de veces que reaccionamos en la zona de los 88.000 dólares. Claramente al mercado le interesa mucho ese nivel, esto ya mucho más micro con respecto a lo que veíamos recién en gráficos diarios y semanales, pero le interesa mucho la zona de 88.000 dólares, entonces superarlo podría llegar a ser incluso muy valioso porque nos estaría dejando incluso con la media de 200 por debajo, perdón, en este caso del precio, y poder romperla sería muy pero muy importante. De hecho, fíjense, la última vez que la rompimos tuvimos esta gran subida, tuvimos estas grandes subidas y tuvimos estas grandes subidas.
Ya por el contrario, cuando la rompimos hacia el lado de abajo, fíjense en la cantidad de caídas que tuvimos. Entonces, volver a recuperar esa media de móvil de 200 podría llegar a ser, en temporalidad de una hora, podría llegar a ser muy, pero muy valioso. Ahora bien, la ha quebrado y la realidad es que por el momento no. Si fíjense, estamos acá, media móvil de 200, ha tenido intención de quiebres, pero por el momento no ha logrado consolidarse por encima de esa media móvil. Lo cual, esto todavía nos deja esa indecisión de si finalmente lo hará o no lo hará. Si finalmente consolida por la parte alta, podríamos tranquilamente, primero que nada, venir a buscar la zona de 89, que es muy valiosa también. Voy a tratar de marcárselas. La zona de 89 acá, que es muy valiosa también porque lo pueden ver que es una zona también de conjugaciones de precio. Pero más que la zona de 89, a mí me gustaría venir a pensar ya en la zona de los 90.000 porque es la parte más importante que tiene este lateral. Y si recuerdan, en la zona de 89 a nivel macro teníamos un valle. Entonces, muy probablemente la zona de 89 no sea tan grande. Ahora bien, sí va a ser grande solamente con respecto al lateral. ¿Sí? Bastante un poco más por ahí embrollado el análisis de hoy, pero me parece importante también que ustedes aprendan poco a poco a tener más información y ver más el general. Fíjense que yo trabajo mucho moviéndome entre temporalidades. Moverte entre temporalidades te va a ayudar para entender muchísimo mejor qué es lo que sucede en el mercado. No, está buenísimo entender que hay una divergencia alcista, por ejemplo acá, como decíamos recién, acá hay una divergencia alcista oculta y lo pueden aprovechar y aprovechar partes de este movimiento, pero es aún más valioso entender por qué ocurre, cómo ocurre y cuáles son los siguientes niveles en los cuales debería frenarse el precio. Gente, nada, por acá un poco el análisis de hoy. Como siempre les digo, los invito a sumarse con nosotros. Saben que pueden escribirme por Instagram, a edugomez0304. Y si no, saben que por acá abajo están mis redes y tienen también como para contactarnos. Por acá un poco el análisis de hoy. Como siempre les digo, éxitos en todos sus trades. Adiós.